unánime del proyecto y siempre con el voto que se hizo con razonamiento de que hay varios temas que todavía no están cerrados por falta de información que no se entregó de parte de los ministerios. Por ejemplo, no existe en la ley el plan de sostenibilidad económica del proyecto, que era básico para poder conocer y discutir. No se ha entregado la lista de beneficiarios del IES que tendrían esta remisión. No tenemos la lista de los beneficiarios que van a ser de lo que es la remisión de multas e intereses de los grupos económicos que están incluidos dentro de esta remisión. Entonces, todavía, y creíamos que pasarle a la comisión, al Pleno, le había dar la facilidad para eso, pero ya aquí en el Pleno y luego en los debates se podrá aclarar y saber la posición que se tiene cada quien dentro de la propuesta de ley. Una de las cosas importantes que quisiera iniciar es, mucho se dice menos impuestos, más crecimiento, y eso se ha hecho como una cuestión lógica en las discusiones nacionales. Se dice que menos impuesto mejora la rentabilidad, incentiva la inversión local, incentiva la inversión extranjera, aumenta el empleo, mejora el crecimiento económico, incrementa las recaudaciones futuras de impuestos. En la realidad, y un dato del Foro de Iniciativas de Mercados Mundiales de 2012, esta propuesta teoría de Laufer, el 96% de los entrevistados expertos de economía, ortodoxos o no ortodoxos, decían que están completamente en desacuerdo. Y el 4% indicaba que tiene incertidumbre todavía. Nadie estuvo de acuerdo que eso sucede a nivel mundial en ningún país, esto de que menos impuestos, más crecimiento. Viene el siguiente tema. En Ecuador se hizo varios estudios para saber si menos impuestos, más crecimiento de la rentabilidad y la inversión. Uno puede ver en el gráfico 1, cuando hubo reducciones de impuestos, no pasó nada de mejoramiento de productividad en el Ecuador, y peor aún en la inversión. En la inversión se mantuvo permanentemente y no hubo ningún estímulo en cuanto a la reducción de los impuestos que se realizaron. Otro de los temas que se dice, menos impuestos, más inversión extranjera. El inversionista extranjero no viene. Ayer salió el informe del Banco Mundial, FMI, y dice que el inversionista no viene porque le reduzcan los impuestos. Lo que viene es que si existen las reglas de juego claras, la normativa para que sea eficiente, eficaz su inversión. Viene por rentabilidad, no viene por la baja de impuestos. Y podemos demostrar, cuando un inversionista tiene, digamos, 25% que pagar en el país, ¿no? Puede ser 22%, es la tarifa de la sociedad, es 22%, y el ingreso, digamos, 100, el impuesto causado en el país es 25, el crédito tributario, tiene crédito tributario por pagar en el país. Son 22 menos 22 que lo que paga en el Ecuador y lleva al país de origen el 3% que le corresponde. Si le baja a usted los impuestos, ya no nos deja por lo menos algo de impuestos, se lleva más, 10 puntos se lleva del impuesto al país. O sea, no es importante para el inversionista. Si aquí me reducen, pero yo tengo que pagar fuera, eso como crédito tributario. Así que no es ningún estímulo y eso ya está demostrado a nivel mundial. Otro tema que se dice, menos impuestos, más ingresos a los ciudadanos. Pues la información dice lo contrario. En países con mayor presión fiscal, mayor ingreso de los ciudadanos. Ahí están los países de la OECD, que dice, no podemos compararnos con esas economías, pues pongamos a los países que están en América Latina, Chile, pegamos Uruguay, mayor presión fiscal, mayor ingreso de los ciudadanos. Luego se dice, menos impuestos, más incremento del empleo. La información dice lo contrario. La información dice que en países de mayor carga fiscal, menos desempleo. Y cuando bajamos a América Latina, también corresponde a lo mismo. Así que, nuevamente, la hipótesis de que menos impuestos, más crecimiento, no da resultado en ninguna parte del mundo. Pasemos. Entonces, la remisión de intereses y multas y recargos, ¿para quiénes? Y eso hay que estar muy claros sobre esto. Se hablaba de crisis, que el Ecuador tiene una crisis tremenda, y no me explico por qué desde el 2007 al 2017 creció en 1.200% los grupos económicos en el Ecuador. Eran 17 en el 2007 y terminan hoy, 2015, ha habido un incremento también en el último año de 3, 4 grupos más en el Ecuador. Ellos son los que han pagado muy poca presión sobre los impuestos a la renta y son los que más han avanzado.
A más de eso, vemos las utilidades. ¿Para quién es la remisión? Nuevamente, para los que más ganan. Ahí están los datos, no son míos, son del Estado, son del SRI. Dice, la empresa grande superó de 6.459 millones de dólares de utilidades en el 2016 al 2017 a 7.737 millones, un incremento del 20% más en sus utilidades. Versus medianas, pequeñas y microempresas que ganaron, sí, pero poco. Entonces no hay crisis, pero vamos viendo a qué grupo se está jugando para esto de la remisión. Y se demuestra, pasando en este gráfico, ustedes ven donde están las flechas, los grupos, pocos, que más deben, porque está la flecha arriba, son los que van a ser beneficiados en esta remisión de lo que son la remisión de intereses, multas y recargos. Son 1.777 juicios y que en la cuantía, en la discusión, están 2.107 y que le corresponde la cuantía, el menor número de juicios a grupos pequeños, poderosos, y lo que es la cuantía sí es la más grande de todos los grupos del país. Nuevamente, para comprobar esto, lo que se dijo en las páginas web del SRI se puede bajar de cada juicio, tanto en firme como impugnados, y se ve que, por ejemplo, Repsol, el impuesto, en lo que tiene que pagar de impuesto, el saldo es 19 millones de dólares, pero en multas, en intereses, son 32 millones de dólares. Entonces, no vamos en la lógica que se le quiere decir al pueblo ecuatoriano, que solo se les va a retirar lo que son las multas de intereses, porque lo otro van a pagar. Sí, pero van a pagar lo que es menos, no van a pagar lo que es más. Bonanza Free, lo mismo, 16 millones en impuestos, pero en la remisión va a hacerse beneficiaria de 19 millones. Exportadora Novoa, 30 millones que tiene que pagar en impuestos, pero en los intereses se le va a perdonar 39 millones de dólares. Nuevamente, ya vemos para dónde va dirigido un poco la ley, y por eso hay que, si vamos a seguir discutiendo la ley en la comisión, vamos a tener que darle más democracia, más transparencia y más apoyo a los que sí no tuvieron buenos recargos. La eliminación del ISD. Cuando uno revisa, las empresas más grandes fueron las que más sacan dinero del país, y por eso, si hay un beneficio y disminución o retiro del ISD, el beneficio en las grandes empresas será en el 82.5% que van a dejar de pagar, porque son las que más han salido. Las pequeñas y micro no son las que más sacan dinero del país, son las que invierten en el país. Y cuando hablamos de personas naturales, el mayor beneficio que van a tener las personas que ganan en el país más de $1 millón hasta 500.000 dólares a $1 millón en el país, son las que se van a beneficiar, porque como sacan el dinero del país, no tendrían que pagar más. Como no van a pagar, es un beneficio que tienen. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo creo que la remisión solo debe haber a empresas que nunca se han beneficiado de esto y que han justificado utilidades negativas, porque no es justo que el dinero del país que le correspondía, así sean multas de intereses, se perdone a las personas que más ganaron, a los que más utilidades tuvieron. Creo que otro tema es mantener el ISD con un enfoque de progresividad y evitar la salida de capitales al exterior. Cuando se hizo la última reforma a la ley, se puso a los grupos, a la mayoría de grupos, casi más del 50%, hasta $5.000 que no pagaban ISD, porque había mucha gente que enviaba dinero al exterior por becas, por estudiantes y lo demás. Pero hoy es el contrario. Hoy a los que más saquen, que más ganan, vamos a quitar el ISD. La dolarización va a tener un peligro inminente. La salida de dólares de la economía nacional es un peligro. Ya están cerca de 58.000 millones de dólares ecuatorianos de paraísos fiscales. Ya están ahí. ¿Se pueden imaginar ustedes 58.000 millones de dólares que se hubieran quedado en el país, mejorando la innovación tecnológica, mejorando el empleo, mejorando todo lo que tiene que darse para el desarrollo? Así que ese es un tema que hay que pensarlo muy bien. No está definido todavía si se vamos a quitar o hacerle gradual lo del ISD. No es un impuesto de los normales. Este impuesto es solo para evitar que salgan más capitales del país. Lo que sí debíamos haber hecho, y dicen muchos economistas, ha concluido su tiempo, señor legislador. ¿Cómo termino? Mayor agilidad en los juicios, porque está demostrado que el 60% de los juicios está ganando el SRI. Si sigue en esa ganancia, vamos a recaudar más dinero que con hacer las remisiones que se realicen en el país. Y por último,
En la propuesta de ley muy poco se habla del apoyo a agricultores, micro y pequeña empresa. Eso la comisión ha hecho un trabajo y vamos a incrementar esos temas, porque no creo que una ley tiene que ser con dedicatoria. La ley tiene que ser para todos los ecuatorianos y para que surja este país. Muchas gracias. Gracias, señor legislador.